La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor, le agradecemos de verdad mucho que nos atienda, que esté con nosotros con la laguna entera a través de los micrófonos de Contextos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Saludos a ti y al auditorio de Contexto. Bien, creo que es muy importante porque además estamos buscando fomentar pues la creación de una cultura que nos acerque a cuáles son las decisiones más importantes que toma el gobierno federal y que nos afectan a todos y cada uno de los que vivimos en este país. Y creo que una de estas decisiones importantes es el manejo del dinero. En el rubro del presupuesto de egresos de la Federación, pues es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los criterios para poder diseñarlo, para poder definirlo, a qué sí se le pone, a qué se le quita, por qué, cuánto, cómo. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, el paquete económico que se entregó el viernes pasado está constituido por 3 documentos, los criterios generales de política que explican básicamente la visión sobre la que se construyó el documento y las variables que se utilizaron, los supuestos, las proyecciones. En segundo lugar, la iniciativa de la ley de ingresos propiamente. Aquí me gustaría enfatizar que la ley de ingresos no va acompañada con ningún otro cambio a las leyes fiscales, a las leyes que implican ingresos para el gobierno. Y tercero está el presupuesto de la Federación, donde se reparte el dinero. Se entregó a la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar en diputados a más tardar el 20 de octubre. Después el Senado tiene que aprobarlo el 30 de octubre y después el 20 de noviembre tiene que ser aprobado el presupuesto únicamente en Cámara de Diputados. Yo te diría que estos 3 documentos, criterios generales de política, podemos identificar cada uno de estos 3 documentos con 3 conceptos. Criterios generales de política yo creo que lo podemos identificar con estabilidad. ¿Por qué? Porque es congruente con una reducción del déficit y por lo tanto una reducción de la deuda que se comprometió desde el año 2013. A principios de la administración el presidente envió un paquete económico y envió también reformas estructurales al Congreso y en las mismas se planteaba que el paquete económico de entonces buscaría estimular la economía, estimularla en la transición para la implementación de las reformas estructurales, pero que posteriormente sería reduciendo el déficit y que para 2018 sería de 2.5 del PIB y ese nivel de 2.5 del PIB permite que el nivel de deuda total se empiece a reducir gradualmente y eso nos deja con una perspectiva de finanzas públicas sostenibles y muy sanas. El segundo elemento es la iniciativa de ingreso, que está hecha de acuerdo al acuerdo de certidumbre tributaria. Es decir, no se tienen ni nuevos impuestos ni se incrementan los existentes. Yo te diría, la combinación de estos 2 conceptos nos dice que tenemos que bajar la deuda, pero hay que hacerlo sin incrementar los impuestos. Y la única manera de hacer eso es a través de una mayor eficiencia del gasto y con una visión de sensibilidad social. Aquí, si me permites, me gustaría hacer una breve pausa para señalar que evidentemente desde el punto de vista del gasto, la sensibilidad social en esta coyuntura pues tiene mucho que ver con aspectos como el sismo que sucedió la semana pasada. La verdad es que el salvamento de vidas en este momento y la atención a los damnificados, después el recuento de daños y finalmente la reconstrucción son prioridades. Pero desde el punto de vista del, digamos, el impacto macroeconómico, México está preparado, tiene mecanismos de protección a través de aseguramiento, bono catastrófico, pólizas de exceso de pérdida que lo ponen a la vanguardia y México está preparado para este tipo de choques externos. Entonces, si me permites nada más, el presupuesto de egresos, para resumirlo, tiene una visión de eficiencia y una visión de sensibilidad social. En particular, se están privilegiando los programas que Coneval ha evaluado, el Coneval de manera independiente ha evaluado que tienen un alto impacto en la disminución de la pobreza, y todos estos programas, que son los que se llaman de padrón, son los grandes programas de protección social, no disminuyen y por lo tanto ningún beneficiario se va a ver afectado por los ajustes en el presupuesto, que sí son importantes. Por 3er año consecutivo se está ajustando el presupuesto de las dependencias a la baja. Este año el gobierno se está apretando el cinturón en el orden de 28,000 millones de pesos. Uh-huh. Ahora, hay un punto de toda esta narrativa que se constituye a través de la entrega del presupuesto, que es los rubros que están más comprometidos en función de lo oneroso que resultan para el sector público. Por ejemplo, las transferencias a estados y municipios o las salarios y prestaciones para servidores públicos, que si bien probablemente si revisamos acuciosamente el presupuesto, pues no lleva la parte más importante, más fundamental,
sí es una parte sensible para el ciudadano. En ese sentido, doctor Luis Madrazo, ¿cómo quedarían las entregas y los porcentajes en los rubros que significan más gasto para el gobierno? Muchas gracias. Mira, si me permites, a grandes rasgos el presupuesto asciende a 5.236 miles de millones de pesos. Es un incremento de 113.000 millones de pesos, 2.2% real, con respecto a la cifra aprobada en 2017. Entonces, si ves el número grandote, digamos, la totalidad está creciendo el total del gasto. Si lo ves como porcentaje del PIB, de hecho, pues se ve prácticamente constante. Ahora, ¿qué hay al interior? Al interior hay una dinámica muy importante. El gasto no programable es el gasto que tiene, digamos, un mandato de ley y por lo tanto no se define el monto en el presupuesto, sino simplemente se estima y se paga lo que se tiene que pagar. Ahí están, por ejemplo, las transferencias a los estados y municipios. Cuando hay ingresos, si son más altos o más bajos, un porcentaje se le transfiere a los estados. Entonces, como ha habido una dinámica de mejor recaudación, que ha podido sobreponer las finanzas públicas al choque de la caída de los precios del petróleo, pero esta dinámica de mejor recaudación tributaria hace que se incrementen las participaciones a los estados. Entonces, aunque el total del gasto está constante en relación a la economía, sí se incrementa lo que se transfiere a los estados. En segundo lugar, también incrementa el costo financiero. A pesar de que estamos reduciendo el déficit y va a empezar a bajar la deuda este año, el costo nominal sí sube, tenemos que pagar intereses y también han subido las tasas de intereses en México, han subido las tasas de interés fuera de México y relativo a lo que teníamos hace 2 años todavía hay una depreciación, aunque se ha apreciado mucho el peso este año y por lo tanto el costo financiero también se incrementa. No es estrictamente legalmente gasto no programable, pero tiene la misma dinámica. Las pensiones también se están incrementando de manera importante. Esto es de alguna manera esperado. Tenemos un sistema de pensiones que hemos reformado. México se ha dado a la tarea de reformar a tiempo sus sistemas de pensiones en relación a los demás países emergentes, pero de todas maneras tendremos presiones por pensiones durante algún tiempo. Y también están aquí los ramos autónomos, que no los programa el gobierno, sino que cada ramo autónomo envía su presupuesto, esas son sus facultades. Todos estos están incrementando. Por el contrario, si con porcentaje de la economía se mantiene constante el presupuesto, entonces donde tiene que venir el ajuste son los ramos administrativos, es decir, las secretarías de Estado básicamente, y ahí viene una reducción de 2.8% real. Todo esto en su conjunto nos permite reducir el déficit de 2.9% del PIB a 2.5% del PIB, y con eso el endeudamiento nos va a permitir que disminuya en 2017 de 50.1 del PIB, es decir, que el nivel de deuda sea un poquito más de la mitad de lo que se produce en un año en el país, se reduzca a 48% al cierre de 2017. Esperábamos apenas estabilizarlo este año, pero se está adelantando el proceso porque se han mejorado las variables de crecimiento, se ha mejorado el tipo de cambio en estos meses, y luego para el año siguiente ya estaremos en una ruta, digamos, estructural de largo plazo de reducción de la deuda, bajando de 48 a 47.3%. El servicio de la deuda estará más o menos aumentado en un 11.8% real. ¿Es así? Es correcto. Tenemos aumentos importantes en el costo financiero. La verdad es que esto ya en la trayectoria que tenemos hacia adelante vamos a tener pues una disminución del nivel de endeudamiento y por lo tanto conforme se vaya reduciendo la deuda en relación al PIB, irá disminuyendo en relación al PIB el costo financiero. Pero para el año que entra todavía tenemos parte de este proceso, son los déficits de los últimos años, es también el alza de tasas de interés. El total del costo financiero para el sector público serán 663 mil millones de pesos, un incremento en términos reales de 9.7%. Ajá. Bueno, estos son los que experimentan incrementos. Ahora, ¿cuáles son los rubros que van a representar caídas reales? Bueno, dentro de las dependencias, evidentemente, hay su conjunto una caída de 28 mil millones de pesos. Hay, aunque cuesta mucho trabajo, pero es uno de los rubros más difíciles de ajustar, tenemos un ajuste bastante importante en los rubros no es el más grande en términos cuantitativos, pero sí hay una reducción en el gasto en nómina, digamos. Tenemos una reducción en nómina y también
si me permite el dato. Sí. Perdón. No, escuchamos, porque además es importante que usted mismo nos proporcione el dato, doctor. Luis La Madrazo. contención de servicios personales nos permite reducirlo en 0.9% real, 3,000 millones de pesos, y el gasto de operación se reduce en 1,600 miles de millones de pesos. Si lo vemos también, otra manera de verlo, digamos, es por dependencias. Las dependencias, la verdad es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Uno es el tercer recorte seguido. Entonces, no solo es ver el recorte que hay relativo al año pasado, sino hay que verlo relativo a los últimos 2 años. Relativo al año pasado, el recorte es de 28,000 millones de pesos, y los principales rubros, casi prácticamente todas las dependencias, tienen disminuciones importantes, y yo te diría, los principales ajustes se dan, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 11,000 millones de pesos, que es un 12.9%. Leía y más en estos tiempos que hemos estado enfrentando las últimas semanas, que parte de lo que presentará caídas más o menos importantes son las provisiones para los fondos de desastres naturales y contingencias climatológicas, las indemnizaciones para resolución de alguna autoridad competente, el gasto por responsabilidad patrimonial del Estado, el gasto para la población indígena, en fin, todo previsto, realmente todo calculado, y en algún momento dado habrá recursos emergentes para subsanar alguna necesidad particular en estos rubros donde se experimentan caídas. Si me permites enfatizar, porque esto es, digamos, muy relevante en este momento, el gasto para desastres naturales y el FONDEN. Hay que recordar aquí que México tiene un sistema bastante sofisticado para poder amortiguar este tipo de choques. Entonces, el concepto al que te refieres es el flujo que entra al fondo de desastres naturales. Pero hay que recordar que además de los 5,000 millones que están proponiendo para el fondo de desastres naturales, ya existen 9,000 millones que se han acumulado previamente. Entonces, tenemos disponibles casi 15,000 millones en el rubro de desastres naturales. Pero además, si se revisa la ley de responsabilidad, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en ella queda muy claro que la prioridad, cuando hay ingresos excedentes o cuando hay necesidad de gastos en el FONDEN, es canalizar los recursos necesarios al FONDEN. Yo creo que en ese sentido podemos tener tranquilidad, que los recursos son muy importantes, los que están acumulados en el fondo, están ahí disponibles precisamente para estas contingencias, pero además se ven reforzados, porque el gobierno en los últimos 15 años ha incrementado, y sobre todo en esta administración, el nivel de aseguramiento de toda la infraestructura. Pues, por ejemplo, todo lo que son hospitales, todo lo que son puentes, todo lo que son carreteras que se ve afectado, por ejemplo, por el sismo, tiene una cobertura. Y tenemos, de hecho, una póliza adicional que nos cubre el exceso de pérdidas. Si las pérdidas son demasiado altas, hay un segundo seguro que nos ayuda a cubrir, digamos, el deducible o el equivalente. Y hay una tercera capa de protección. Es el bono catastrófico, se le llama. El gobierno emite un monto importante de deuda. Ese monto, en lugar de gastarse, se acumula en una cuenta donde se está invirtiendo en activos muy seguros que dan un rendimiento a los inversionistas. El gobierno paga un exceso adicional para dar un rendimiento mayor a los inversionistas, ¿a cambio de qué? Que en caso de que se presente un desastre natural, el total del principal se canaliza para atender el desastre natural. Entonces funciona como una especie de seguro, pero contratado directamente a través del mercado para hacerlo más eficiente y más barato. Entonces, el conjunto de estos rubros, y algunos de los que mencionaste tienen esta misma naturaleza, no es el gasto directamente, sino el gasto que va a fondos, y a su vez lo que respalda ese programa es todo lo que está acumulado en el fondo. Dentro de esto que se ha presentado al Congreso por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿se incluye la solicitud de elevar la cantidad de dinero para la organización y ejecución de los procesos electorales? Porque este también es un tema sensible en estos momentos. Sí hay un incremento importante. En general, en los poderes autónomos hay un incremento importante. Y en particular, en el caso del INE, el presupuesto que nos envía y que nosotros simplemente enviamos, hay un incremento importante. Yo si me permites agregar dos elementos de respuesta. Uno, evidentemente van a organizar la elección federal el año que entra,
y por lo tanto hay un incremento que se requiere para eso. Y dos, así se hacen, digamos, eso es lo que da autonomía a estos poderes, precisamente que tienen la capacidad de proponer su propio presupuesto. Nosotros simplemente lo compilamos y la Cámara es la que determina, en su caso, los límites de gasto para todas las entidades autónomas del sector público. Y ahí precisamente la duda, si el INE sugiere, por ejemplo, cuánto es lo que va a necesitar para la organización del proceso electoral de 2018, ¿Secretaría de Hacienda tiene que sujetarse a lo que el INE sugiere? Sí, en este caso, en el caso de todas las entidades autónomas, la Secretaría de Hacienda construye el presupuesto con la información que le mandan los autónomos. Eso es parte de la autonomía que tienen estas instituciones. Sin embargo, en última instancia, la soberanía presupuestaria reside en la Cámara de Diputados, y es en la Cámara de Diputados donde se toma el presupuesto, se discute, en su caso se modifica y se aprueba. Uh-huh. Ahí viene dándose una serie de señalamientos a través de las columnas y los análisis de quienes realmente saben de economía. Y hay algo que se repite de una manera constante y es adjetivar este presupuesto con diciendo que es deficitario y que realmente no es un presupuesto responsable. ¿Qué respondería la Secretaría de Hacienda al respecto? Yo creo que, por el contrario, el paquete se caracteriza precisamente por ser un paquete muy responsable. Y eso lo puedes ver de dos formas. Uno, en la construcción del mismo. ¿Qué supuestos, qué proyecciones se utilizaron para el mismo? La verdad es que todos los supuestos que se utilizan, todas las proyecciones que se utilizan, las podemos analizar una por una y son sumamente responsables. Mira, en materia de crecimiento económico es relevante tanto el crecimiento de este año como el crecimiento del año que entra. ¿Por qué? Porque el crecimiento de este año más el del que entra es lo que te da el tamaño de la economía y te permite estimar la recaudación. Para este año estamos utilizando de 2 a 2.6% y básicamente un incremento de 2.2%. La verdad es que los analistas del sector privado están concentrados precisamente en este rango y en este nivel. Lo mismo para el 2018, la compilación de proyecciones del sector privado está en 2.4%. El rango que estamos utilizando va de 2 a 3. La verdad es que, además, obviamente nosotros lo estamos haciendo en momentos distintos a los momentos en los que se levanta la encuesta. Hay una enorme coincidencia porque estamos viendo los mismos números. Yo te diría, el otro rubro importante es el precio del petróleo. Este año se programó $42 por barril. En realidad se han observado hasta la fecha $43 por barril promedio. Es el precio al que vendemos el petróleo al exterior. Y ahorita se observan precios de entre 45 y 46. Estamos programando $46 para el año que entra, que de hecho resulta ligeramente conservador en relación a lo que los analistas estiman, pero además está respaldado por una estrategia de coberturas. Pues aquí no hay un riesgo importante. Por otra parte, estamos programando un crecimiento ligero en la plataforma de producción de petróleo, 1.983.000 barriles. Así podemos ir renglón por renglón y como lo ha demostrado los últimos 3 años, donde ha habido ingresos ligeramente arriba de los esperados, podemos tener pero sí una enorme certeza y absoluta certeza en el caso del precio del petróleo, porque ahí hay una cobertura directa, que se van a cumplir estas proyecciones de ingresos. Entonces, esta alta certidumbre es lo que hace prudente al paquete. Y el segundo elemento que te permite evaluar la prudencia del paquete es que está en línea con una trayectoria de consolidación fiscal que se comprometió desde el 2013. En 2013 se dijo, a partir del año 2014 va a haber un estímulo adicional, pero el déficit se irá reduciendo básicamente medio punto cada año. ¿Y qué ha pasado? En 2014 se cumplió la meta, fue de 4.6% del PIB. En 2015 se cumplió la meta y se redujo a 4.1% del PIB. El año pasado se tenía una meta de 3.5%, y se logró superar la meta, o más bien quedar por abajo de la meta, con un menor déficit de 2.9% del PIB. Este año la meta era originalmente de 3, bajamos a 2.9 porque ya habíamos logrado llegar el año pasado a 2.9, se estableció una meta de 2.9 y estamos logrando que se reduzca a 1.5% del PIB. Entonces, este año la expectativa es que va a haber un déficit menor al esperado, y para el año que entra ya tendríamos que llegar, sin hacer uso de recursos, digamos, no recurrentes o de una sola ocasión, a un déficit de 2.5% del PIB. Eso es lo que se está programando, y ese nivel es el que permite que la deuda vaya en una trayectoria descendiente.
De hecho, aunque esperábamos llegar a esa trayectoria de creciente de la deuda en 2018, ya observamos desde 2017 una reducción en el nivel de endeudamiento. Entonces yo creo que en la construcción, revisando los detalles con los que se armó el paquete y revisando la trayectoria con la que es consistente, que nos permite reducir la deuda, se puede decir con toda claridad que es un paquete responsable. Ajá. Doctor, ¿quiere decir que no vamos a gastar más de lo que recaudamos? No, sí hay un déficit. Hay el 91% de lo que gastamos está respaldado con ingresos. El 9% viene del financiamiento. Y eso hace que nominalmente sí incremente la deuda. Pero la deuda normalmente o adecuadamente se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, al haber un crecimiento económico, tenemos cada vez una deuda más pequeña en términos del Producto Interno Bruto. Y esto es lo que determina la sustentabilidad de la deuda. Todas las mediciones internacionales, de los organismos internacionales, de las agencias calificadoras, miden la deuda así, como porcentaje del PIB, porque es lo que te permite ver si es sostenible o no es sostenible. Y en esta trayectoria, aunque el monto nominal de la deuda crece todavía este año porque hay un déficit, la capacidad del país se incrementa aún más y por lo tanto la deuda en términos del PIB se empieza a reducir. Hay algo también que es evidente y es la dependencia que tienen las entidades federativas hacia el presupuesto precisamente de la federación, la poca, pues no diría capacidad, pero el poco margen de maniobra que les deja recaudar ingresos propios. ¿Podría en algún momento dado cortarse esto que ha venido siendo pues un comportamiento financiero no de ahora, sino de prácticamente siempre? Si me permites una reflexión un poco más amplia sobre las finanzas de los estados. En primer lugar, tienes razón, sus ingresos propios son muy bajos en cualquier comparativo con cualquier otro país que tenga una estructura federal. Eso es cierto y tienen transferencias muy importantes de la federación. ¿Esto por qué es así? Porque muchas de las facultades fiscales son originariamente de los estados. Entonces, desde 1979 hay un acuerdo donde la recaudación por eficiencia la hace la federación, pero le entrega esos recursos que originalmente le pertenecen a los estados. Entonces, aunque parece que se les está dando a los estados, se les está dando en función de los poderes originales que le da la Constitución para hacer esta recaudación. Ahora, sí parece de alguna manera extraño que en los últimos 3 años se ha tenido que apretar el cinturón el gobierno federal de manera muy importante y, sin embargo, en los estados ha venido incrementando las transferencias que se les dan. Esto es cierto, pero hay que ponerlo en contexto. Yo te diría, ¿qué ha pasado en estos 3 años? Ha pasado un fenómeno muy importante en materia de finanzas públicas. Se nos cayó el precio del petróleo de más de $100 por barril, a un mínimo de 18 el año pasado. Esto ha llevado a que la recaudación petrolera caiga 5 puntos del PIB. Antes era 40% de nuestros ingresos y se ha caído a menos de 16%. Afortunadamente este choque se ha podido sobrellevar porque hubo una reforma fiscal muy importante por medio, que incrementó la recaudación de un poco más de 8 puntos del PIB a más de 13 puntos del PIB. Entonces, se logró compensar plenamente con la reforma fiscal la caída del precio del petróleo, que había sido tan crítica o tan grave en décadas anteriores cuando se había llevado a cabo. Entonces, la combinación de los ingresos que tiene el presupuesto es hoy mucho más saludable. Depende más en la recaudación fiscal, como en la mayoría de los países, es orgánica, está basada en las capacidades de la economía. Esa dinámica hace que las participaciones de los estados, que tienen una mayor participación, por ser un poquito redundante, en la recaudación tributaria que en la recaudación petrolera, se hayan visto beneficiados. Pues sí es un poco extraño que en un momento donde el gobierno federal se tiene que ajustar fuerte el cinturón, los estados hayan recibido más recursos. Pero eso es producto de una regla que creo que es correcta de fondo, es que tengan mayor participación en la recaudación tributaria que en la petrolera. Y la razón por la cual esto es el caso es porque ellos tienen las facultades originales de poner impuestos y también tienen un mejor incentivo a que incremente la recaudación tributaria. Los estados sí tienen un impacto en cómo se recauda en sus estados y sin embargo el petróleo no tiene pues mucho impacto en cuánto se recauda, eso más bien depende del precio del petróleo. Pues creo que la regla es buena, aunque sí ha tenido un efecto extraño, donde el gobierno federal se ha apretado el cinturón muy fuerte y no necesariamente en los estados. Ajá. Doctor, ya por cuestión de tiempo, por lo menos de mi parte, déjeme preguntarle finalmente cuál es su expectativa en relación al comportamiento que se espera de la recaudación federal participable.
Mira, para las participaciones tenemos una expectativa que se incremente en 3.7% respecto al paquete del año pasado. Es un incremento de 28.4 miles de millones de pesos. Pues coincidentemente es el mismo monto que se tiene que ajustar el gobierno federal, 28 mil millones de pesos, lo que incrementan las participaciones de los estados. Básicamente, si sumas a los dos, el gasto queda constante, y eso a grandes rasgos es lo que se refleja en el presupuesto en su conjunto. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, que haya atendido al público de La Laguna, que La Laguna también es México. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio de Contextos. Mi abuela de La Laguna, así que me da mucho gusto saludar a todos los laguneros. Pues nos da mucho gusto saber sus raíces laguneras. Gracias, doctor Luis Madrazo Layuz, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda.